podemos decir, ¿recuerdas tú cuando drogas lo investigaba Hacienda? Que era del Departamento de Hacienda. Se lo dirigía a una persona de nombre Barber. ¿Qué sucede? Déjame acabar el pensamiento, doctor. Y entonces Hacienda salió de Hacienda y se metió a la policía. Y en la policía lo investigaban, la policía uniformada. Se crearon las divisiones especializadas. Se creó a nivel de Estados Unidos la DEA. Se creó a nivel de Estados Unidos, se le aliaron las Fuerzas Armadas. Se le alió en esas Fuerzas Armadas la Marina, el Ejército, los guardacostas. Todo ese andamiaje se le ha unido al problema de la droga. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es más grande? Que es más grande, que no lo han podido todavía. Y todavía están pensando que lo van a controlar. Pues es una buena justificación para un buen presupuesto. Claro, pero lo tienes que visualizar, que ha sido siempre mi cantaleta, que si mientras no se visualice la drogadicción como un problema de salud pública en el país y en Estados Unidos, y que no lo vamos a poder atender. ¿Por qué? Porque entra en juego en un mercado capitalista como el norteamericano la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda siempre va a tener gente disponible, el poder económico va a tener gente disponible de que invierte 10 y saca 100. Pero también hay otro elemento, que es lo que nunca quieren decir, y todos los economistas que escriben sobre eso lo dicen. Esta llamada economía subterránea mantiene la economía norteamericana como mantiene la de Puerto Rico. O sea, el consumerismo que se da en Puerto Rico sería imposible sin esta llamada economía subterránea, que el 90% de esta no es un señor que buscó unos plátanos y lo vendió en la plaza del mercado y no declaró las contribuciones. No, eso no es. Y no es uno que tiene un sembradito de marihuana por allá, que se fuma su motito y se lo da a los amigos. Ese no es tampoco. Estamos hablando de los kilos y kilos y kilos que se distribuyen de droga en Puerto Rico, que se distribuyen de droga en los Estados Unidos. Esas comunidades americanas que no tienen trabajo, donde el nivel de desempleo es de un 30%, aunque se caigan de donde se caigan negándolo, se mantiene a base de la droga. ¿Y qué van a hacer ellos? Acabar con la droga. ¿Y entonces qué hacen con toda esa gente? ¿Qué hacen con toda esa gente que no va a tener para comer? Que cuando venga el invierno no van a tener para la calefacción. Van a decir, se van a ir a meter en casa de los blancos. Sí, porque estos son los little brown people y los negros. Y se van a ir a meter en casa de los blancos, y los blancos van a decir, pues déjalo que ellos se metan toda la droga que quieran y se maten unos a los otros. Tea Party, esa es la doctrina del Tea Party. Así que esto está claro. Y en Puerto Rico, toda esta llamada a la interdicción federal no se crean en cuenta. Como dice Harry Padilla, como dijo Billo Torres, que él fue a una conferencia y le dijo, ¿por qué? Dice Billo, que pasó la vergüenza de su vida, ¿por qué ustedes, le dijo a toda esta gente de Guatemala, Perú, ¿por qué ustedes no pueden acabar con esta cosa de los plantíos de cocaína, de coca y que se cuánto? Y se paró ahí un general y le dijo, ¿por qué usted no para de que la compren? Tan pronto ustedes de comprarla, yo le aseguro a usted que aquí no va a haber nadie preocupado por mandarla para allá. Si el problema son ustedes, los tecatos, los drogadictos y los traficantes de drogas están allá, no están aquí. Y eso ha matado ya 2 generaciones y media, 3 de este país. Y va a matar las próximas 3. Estados Unidos Va a matar las es el próximas mundo 3 donde más se si consume. realmente no se toman cartas en el asunto y se deja esto siguiendo. Mire, ustedes quieren ver ahora la torpeza del Departamento de Justicia. Mira. Los famosos task force de ahora. Déjame acabar. Los task force. Antes ustedes cogían y veían que las divisiones de drogas de todos los distritos, de todos los pueblos, estaban acusando gente y acusaban, había 10, 12, 15 quedadas al año, una mensual.
Y además las rondas preventivas arrestaban a los muchachos con 404, 412 por año de sustancia controlada. Eso lo eliminaron. Alguien pensó, vamos a grabar, vamos a coger grandes tiradores. Y le han inventado, el Departamento de Justicia se ha gastado miles de dólares para camaritas de pinche, camaritas en las plumas, en las orejas, y están arrestando gente, todos los meses arrestan gente. Entonces tú ves las ventas, por ejemplo, las últimas 7 que yo vi, con las voltinas, de 7 acusados distintos. Una era de 80 pesos, era otra de 40 pesos. Los últimos tres que vi, entre los 3 sumaban 110 pesos. Y entonces los metieron presos a 2 de ellos. A 2 de ellos, por 40 pesos. Por eso entonces, ahora ¿qué está pasando? Ejemplo, drogas de Mayagüez. Sometía al año 1.400 casos. El año pasado sometió 192 casos. Ahora, drogas de Mayagüez está paseando, porque si no tiene video no puede intervenir. Y, es decir, como yo decía a Charo los otros días, están comprando pieles de Alaska para vender en Puerto Rico. ¿Quién quería intervenir por acá? ¿Por este lado? María Lourdes. María Lourdes. Y yo quería más o menos como que retomando un poco el asunto de los abogados y la ética, como la falta de ética está ligada con la criminalidad, y algunos de ustedes que son profesores, yo creo que, perdón, hay un problema en el sentido de cómo las facultades de Derecho están formando los abogados. Y yo creo que son muy responsables del tipo de abogado que está yendo a, ¿verdad?, que viene a la profesión. En el sentido de que muchos de estos jóvenes, ¿verdad?, porque no puedo decir todos, van con una visión mercantilista, a trabajar con una visión mercantilista, con una visión de estatus. Y de eso a entrar en una conducta antiética, yo creo que me parece que hay muy poco, porque es la visión que tenemos de lo que es nuestra profesión, que nuestra profesión está hecha para que nos lucremos, ¿verdad?, para que adquiramos bienes. No tenemos una formación de que nosotros tenemos una obligación de hacer una labor social. Y tengo entendido, en eso Guillermo me puede orientar, que en la Universidad de Puerto Rico el curso de ética es opcional. Entonces yo pienso que la ética no puede ser opcional para nadie. O sea, cuando usted le da a un estudiante de Derecho la opción de coger ética, la propia facultad le está dando un mensaje distorsionado. Tú puedes ser ético como puedes no serlo. La ética tiene que ser obligatorio para todo el mundo, sea abogado o no sea abogado. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar en lo que concierne a nosotros los abogados, porque obviamente nosotros quisiéramos arreglar el mundo y que todo el mundo lo fuera, pero lo que nos concierne a nosotros mismos, yo creo que particularmente a ustedes que son profesores deben llevar este mensaje a las facultades. Mira, en términos de cómo hay que cambiar la filosofía para formar los futuros abogados. En mi clase yo estoy dando 2 clases por la noche, yo doy clínica, siempre doy clínica penal grado, qué bueno que tocaste ese tema, y ahora estoy dando procedimiento criminal. Y las primeras clases que yo doy, trato el asunto de la ética, pero desde un punto de vista obviamente distinto quizá a los casos y los asuntos que tocamos. Pero toco mucho eso con los estudiantes porque yo me percato, y es bien lamentable, claro, yo doy clases por la noche que también quizás a veces el estudiantado cambia un poquito, ¿no? Pero que hay muchos abogados jóvenes que tienen esta expectativa de que vamos a ser abogados o abogadas porque vamos a ser ricos, vamos a vivir así. Entonces yo le enfatizo que lo importante que uno como abogado tiene que ver que esto es una oportunidad de servir que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, si yo hubiera querido ser rica, pues yo no hubiese sido abogada, hacía una tienda o un negocio u otra cosa, porque es bien lamentable este enfoque que muchos estudiantes traen de que vamos a ser abogados, nos vamos a comer los niños crudos, vamos a hacer dinero, y eso es lo único. Mis primeras clases, estoy como las primeras 2 o 3 clases, es un enfoque bien ético y un enfoque de servicio. De hecho, igual en las reuniones con la decana se enfatizó este asunto y se trajo, y por lo menos estábamos en esta reunión los profesores clínicos de la clínica, y se enfatizó la importancia que por lo menos en la clínica dar
las primeras clases con el componente de la ética. Pero a mí me parece que los estudiantes son excelentes, pero entonces es bien importante que nosotros levantemos esa semilla, porque yo me he dado cuenta, me he percatado de muchos profesionales jóvenes, que cuando uno va con ellos al tribunal, yo digo, pero ¿qué es esto que ha pasado? Las cosas más básicas en términos de notificaciones, de no informar, el trato, la deferencia. Y yo creo que sí, que es verdad que las escuelas tienen que trabajar con eso. Bueno, el curso de ética es relativamente nuevo en las escuelas de derecho, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y surgieron a raíz de Watergate, que había tantos abogados involucrados en Watergate que la American Bar Association tuvo que responder a ese problema y enfatizaron que debían las escuelas fortalecer la enseñanza ética. Y entonces la American Bar Association tiene un requisito de que toda escuela de derecho tiene que ofrecer cursos de ética, sean electivas o no. El 94% de las escuelas lo tienen como obligatoria. Desafortunadamente, me da pena decirlo porque era la escuela de donde soy egresado y donde enseño. La Universidad de Puerto Rico es la única en Puerto Rico que la tiene como opcional. Sin embargo, en mi experiencia, sobre el 80% de los estudiantes la toman, y como decía Ana Paulina, el elemento, hay muchas clases que tienen un componente ético. Cuando Harry dio profesión jurídica y Tuto Villanueva también, cuando yo doy profesión jurídica, y esa es obligatoria, hay un elemento ético. La clínica también es obligatoria y también hay un componente ético. Así que a los estudiantes, independientemente de que sea opcional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, se les pone en contacto con los conceptos éticos. Pero debía ser, estoy de acuerdo contigo que debía ser obligatorio. Tú tienes una Quiero hacer una observación pequeña. Es un poco difícil hacerla pequeña por lo complejo que es el problema. Yo creo que los abogados tenemos que tener cuidado de no sobreestimar el derecho como una herramienta capaz de transformar a la sociedad. Uno de los grandes defectos que nuestra sociedad tiene, y yo hablo de mi país, pero sé que eso pasa en Estados Unidos y pasa en Europa y pasa en Latinoamérica, es que se identifican problemas sociales serios y se piensa inmediatamente que se pueden entender con leyes. Y el problema de la ética, de si se enseña o no, miren, cuando los estudiantes llegan a la escuela de Derecho, o a la de Medicina, o a la de Ingeniería, ya tienen 22 años de edad. Ya se supone que fueran con una base ética, aprendida en su casa, en su comunidad y en su país. Y nosotros tenemos una realidad sociológica en Puerto Rico, que 54% de la gente no trabajan y viven del 46% que trabajan. Y tenemos un problema de que los elementos esenciales para que la dignidad del ser humano se garantice, por ejemplo, empleo, vivienda, educación y salud, lo provee el Estado a la mayoría de la gente. Al Estado no le interesa que esa dependencia, ese paternalismo de Estado termine, porque se le termina la capacidad de modificar conducta en el ser humano. Si fuera al contrario, si el 80% de la gente de este país, para darle un número, se pudieran proveer educación, salud, empleo, vivienda sin necesitar al Estado, entonces los partidos políticos y el Estado no tendrían el control sobre el ciudadano que tienen hoy y se les acaba la guachafita. Entonces eso no es un problema de leyes, eso es un problema de una necesidad de una reestructuración social radical. Mientras no ocurra esa reestructuración social radical, todas esas leyes van a ser inefectivas y la enseñanza del derecho también. Y por eso los jueces, desde el Supremo para abajo, miran para el lado ante un montón de situaciones antiéticas. Uno de los problemas serios que hay en este país ahora mismo es el de los seguidores de ambulancia que están controlando el mercado de qué abogados ejercen, en qué rama y dónde.